chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente con ustedes el profesor Ronald Brown. Empezamos nuestro cuarto bimestre. Entonces vamos a dar algunas indicaciones. Las de siempre, ya sabes, pegar tu desafío bimestral, hacer tu carátula de cuarto bimestre y a lo largo de cada tema ir pegando tu práctica dirigida y tu desafío semanal. Desarrollar correctamente tu libro como ejercicios y tareas. Y ya sabes, las hojas de resumen no las pegues, cópialas, ¿correcto? Entonces ahora sí, antes de empezar con nuestro primer tema, veamos una pequeña retroalimentación con los saberes. Para recordar lo que vimos en el tema anterior, tenemos el siguiente ejercicio. Mirad, me dan esta serie de razones geométricas equivalentes, ¿ya? Donde el producto de sus consecuentes es igual a 13.440. Mirad, a mí me piden hallar el mayor consecuente. Entonces vamos a ver quién es el mayor. O es A, o es B, o es C, o es D. Claro que ya sabes quién es el mayor, ¿sí? Entonces vamos a darle solución. Mirad, lo que yo voy acá primero a aprovechar es este dato. ¿Sí? El producto de sus consecuentes. Tú sabes que se cumple una propiedad, ¿no? Que el producto de sus antecedentes entre el producto de sus consecuentes va a ser igual a la razón elevado a la cantidad de razones que hemos utilizado. Entonces, como acá veo que utilizan los 4 consecuentes, voy a utilizar entonces los 4 antecedentes. Entonces, mira, este dato, chicos, ahí para no volverlo a transcribir, voy a hacerlo de la siguiente manera. Bien, entonces esto simplemente va a quedar así, mira. S igual, entonces voy a colocarlo acá. Bien, mira cómo quedaría. Me dicen que el producto de consecuentes. Entonces, acá debo tener el producto de los antecedentes. 3 por 5 por 7 y a eso simplemente por 8. Bien. Entonces tengo que este producto me dan por dato que es 13.440. Entonces, ¿cuánto será este producto? Mira, 3 por 5, 15. 15 por 7 es 105. 105 por 8 resulta ser 440. Te decía, como acá tengo, mira, K por K por K por K, esto, chicos, va a ser igual, nada más y nada menos que K elevado a la cuarta. Mira, entonces, ¿qué vamos a sacar acá? Vamos a sacar simplemente 4. Bueno, acá si no simplifico 0 y ahora saco 80 ¿ya? Entonces, mira, esto, chicos, simplemente me va a quedar de la siguiente manera. Mira, arriba te va a quedar 1 y esto te va a quedar simplemente 16. Mira, entonces, ¿cuánto vale K? Claro, ¿sí o no? Entonces acá vas a decir que K resulta igual, chicos. ¿A qué va a ser igual? Sí, va a ser igual a 1/2. ¿Sí? Entonces, la raíz cuarta de 1 sobre 16 es igual a 1/2. Bien, entonces, mira, este valor que está acá es igual a 1/2. Entonces, yo debo de hallar el mayor consecuente. ¿Cómo se dice acá? Ah, profesor, si él es como 1, él tiene que ser el doble, ¿sí o no? Entonces, este A tiene que ser 6, él va a ser 10, él va a ser 14 y él va a ser 16. O si no, ¿qué haces? Lo igualas, ¿sí o no? 1 por D, 2 por 8, 16. Entonces, el mayor consecuente, ya lo tenemos, ¿sí o no? El mayor consecuente es la letra D. Y eso, chicos, ¿a qué es igual? Simplemente 2 por 8, que es igual a 16. ¿Te das cuenta qué fácil? Entonces, podemos continuar con nuestro siguiente tema. En esta ocasión tenemos el tema de magnitudes proporcionales. Bien, entonces, ¿qué será una magnitud antes de empezar con este tema? Mira, magnitud simplemente es todo aquello que experimenta cambios y puede ser medido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si alguien va caminando, ¿verdad? Por ahí, por la vereda, por la calle. Entonces, como va a experimentar cierta variación en su traslado, entonces eso le vamos a llamar magnitud, porque esa variación se puede medir. ¿Ya? Eso sería una magnitud. Bien, entonces, ¿qué serían las magnitudes proporcionales? Mira, te explico. Dos magnitudes son proporcionales cuando al variar una de ellas, la otra también va a variar. Entonces acá lo que vamos a hacer es comparar dos o más magnitudes, ¿correcto? Bien, entonces cada vez que una magnitud varíe, ¿sí? O una de acuerdo a una magnitud, ¿sí? Si varía una y de acuerdo a esta también varían las demás, a eso le llamamos magnitudes proporcionales. Bien,
Por ejemplo, hablábamos bueno, cuando te trasladas a la escuela, ¿verdad? ¿Qué magnitudes estarían acá relacionadas? Simplemente la velocidad y el tiempo. ¿Qué vas a decir? Mientras más veloz te traslades, menor va a ser el tiempo que tú estés en movimiento. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, si hay un punto fijo desde tu casa a la escuela, mientras más rápido te movilices de la casa a la escuela, menos va a ser el tiempo en llegar a tu escuela. Pero si la velocidad es mínima, entonces ¿qué va a hacer? El tiempo se va a prolongar. ¿Te das cuenta? Entonces ahí tenemos dos magnitudes que podemos comparar. ¿Estás de acuerdo? Bien. ¿Cuántas clases de magnitudes vamos a ver en el día de hoy? Vamos a ver dos tipos de magnitudes, ¿sí? Las magnitudes de P y las magnitudes IP. Bien, ¿cuáles serían las de P? Las de P serían las magnitudes directamente proporcionales, ¿sí? Directamente proporcional o simplemente magnitudes dP. Acuérdate, directamente proporcionales o dP. Bien, entonces, para este tema, mira, tengo la magnitud A y tengo la magnitud B. Entonces yo voy a decir, a ver, profesor, ¿cuándo una magnitud A es directamente proporcional a la magnitud B? Te voy a decir, profesor, simplemente cuando ellas se dividen. Entonces A, mira, se va a dividir entre B. Y eso, chicos, va a generarte una constante. Mira, ¿a qué se refiere esto? Que estas dos magnitudes yo las puedo comparar. Mira, por ejemplo, ¿qué pasa si esta magnitud aumenta? ¿Qué me dice? Para yo decir que son magnitudes directamente proporcionales, entonces diré, profesor, si la magnitud A aumenta, ¿qué va a pasar con la magnitud B? Para que se mantenga esa constante, la magnitud B también va a aumentar. Entonces, ahí tenemos la comparación o acá la variación de estas dos magnitudes. Pero mira, ¿qué pasa si la magnitud B disminuye? La magnitud A disminuye. ¿Qué va a pasar con la magnitud B? La magnitud B también va a disminuir. Entonces, ¿a qué me refiero? Si la magnitud A se duplica, entonces la magnitud B también se va a duplicar. Si la magnitud A se reduce a su tercera parte, entonces la magnitud B también se va a reducir a su tercera parte. ¿Bien? Entonces, cada vez que a ti te dicen magnitud A directamente proporcional a la magnitud B, simplemente te están hablando que dividas esas dos magnitudes. ¿Bien? Entonces, vamos a decir magnitud A directamente proporcional a la magnitud B, simplemente te están diciendo divide A entre B. ¿Correcto? Bien. Ahora, acá mira, te indico, la magnitud A aumenta, ¿sí? Entonces la magnitud B también va a aumentar. ¿Bien? Si la magnitud A disminuye, entonces la magnitud B también va a disminuir. Y hay que tener claro eso para las magnitudes directamente proporcionales. Mira acá, vamos a graficar o cómo se grafican las magnitudes directamente proporcionales. Mira, tenemos acá un gráfico. ¿Sí? Ya sabes. Entonces, como yo voy a comparar dos magnitudes, siempre va a ser lineal este tipo de gráfica. Entonces, ¿qué se va a cumplir acá? Mira. Tengo que la magnitud A, chicos, que la magnitud A es directamente proporcional, ¿sí? La magnitud A, ¿correcto? A ver ahí. La magnitud A es directamente proporcional a la magnitud B, ¿sí? Entonces acá me está indicando que es directamente proporcional. ¿Qué se va a cumplir? Una división, ya te dije, ¿verdad? Se va a cumplir que esos valores se van a dividir. Entonces, vamos a ver, mira, la magnitud A1, entonces el valor 1 se va a dividir entre ¿quién? Se va a dividir entre B1. Profesor, ¿cómo hizo eso? Mira, compara la intersección, si no, A1 es a B sub 1. Ojo, chicos, ese es el orden, mira. Estoy comparando A directamente proporcional a B. Profesor, ¿qué hubiese pasado si hubiese colocado B directamente proporcional a A? Entonces hubiese empezado B1 es a sub 1. ¿Te das cuenta? Entonces debo respetar ese orden. Como estoy con la magnitud A, entonces todos los valores de la magnitud A van a ser divididas por la magnitud B. Entonces, A sub 1 es a B sub 1, como A sub 2 es a B sub 2. Y A sub 3 simplemente es a B sub 3. Y eso, chicos, que hemos dicho que simplemente es una constante o simplemente un K. Bien, mira, vamos a ver un ejemplo para entender lo que trato de decirte con la gráfica. Por ejemplo, me piden calcular A más B. Sí, mira, tengo la siguiente gráfica. A ver, sí, yo la observo, profesor, directamente proporcional. Claro, es directamente proporcional. Entonces, ¿qué me están indicando acá? Me están indicando que la magnitud A, sí, que la magnitud A
¿ya? Que la magnitud A es directamente proporcional a la magnitud B, chicos. Entonces acá me dicen que son, o bueno, estamos observando que es directamente proporcional. Entonces se va a cumplir una división. Si no te vas a hacer, mira, como estoy comparando A, entonces sería A es a 10, claro, como 12, ¿sí? Como 12 en ese orden es a B, ¿ya? Y como 16, ¿ya? Es a 20, mira. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Mira, lo que vas a hacer es comparar, ¿sí? Entonces vas a comparar la magnitud donde desconoces, ¿sí? Una de ellas o el valor de una de ellas con la magnitud donde conoces sus dos valores. ¿Te das cuenta? Entonces acá te conviene comparar la primera con la tercera y la segunda con la tercera. Pero chicos, eso va a ser fácil. Mira, lo que vas a hacer acá es simplificar. Como veo que tienen cuartas acá, cuarta y cuarta, entonces, profesor, cuarta de 16, 4, cuarta de 20 es 5. ¿Te cuenta? Entonces, ya puedo calcular el valor de A y el valor de B. Entonces, profesor, ¿qué hago ahora? Mira, como ya puedes comparar, si uno que puedes, vas a comparar, mira, vas a comparar el primero, vas a comparar con esta simplificación, ¿sí o no? Entonces, vas a utilizar tu aspa, ¿sí o no? A por 5, ¿cuánto es? Entonces, profesor, esto es 5 veces A. ¿Esto aquí es igual, chicos? ¿A cuánto? A 10 por 4. Entonces 10 por 4, ¿cuánto es? Simplemente 40. Bien, ¿ahora qué vas a hacer? Simplemente hallar el valor de A. A ver, ¿cuánto es el valor de A? Profesor, quinta de 40, ¿cuánto es? Resulta ser igual a 8. ¿Te cuenta? En la segunda, a ver, profesor, vamos a calcular B. Sería, a ver, profesor, nuevamente, mira, B por 4. ¿Te das cuenta? 4 veces B. Profesor, tiene razón, 4 veces B. Claro, ¿a qué es igual? A 12 por 5. ¿Cuánto es 12 por 5? Simplemente 60. Te digo, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? A ver, profesor, le saco cuarta 60. Sácale cuarta 60. ¿Cuánto es? Claro, B resulta ser igual a 15. ¿Y ves? Acabo de calcular el valor de A y el valor de B. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué debes hacer primero? Simplemente haces las divisiones de todas las razones, porque acuérdate, vas a obtener acá razones. Después, ¿qué haces? Simplificas la razón donde conoces sus dos valores. Y luego, ¿qué haces? Simplemente tus igualdades en aspa. ¿Te das cuenta qué fácil? Bien, entonces, para este ejemplo me solicitan A más B. Entonces, A más B simplemente va a ser igual a ¿cuánto? 8 más 15, que es igual a 23. Y bueno, chicos, fue bastante sencillo este primer ejemplo. Bien, la segunda magnitud, ¿cuál es? Las magnitudes IP o simplemente inversamente proporcionales. Entonces, inversamente proporcionales o simplemente magnitudes IP. Bien, ¿qué me dice acá? Me dicen que si una magnitud A es inversamente proporcional a una magnitud B, lo que se va a cumplir acá, chicos, es una multiplicación. ¿Cuál va a ser? Que A multiplicado por B tiene que ser una constante. Bien, ¿a qué se refiere esto? Mira, chicos, o cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales. Mira, acá tiene, mira. Entonces, si una magnitud aumenta, sí, o si la magnitud A aumenta, entonces lo que va a suceder con la magnitud B ahora va a disminuir. ¿Te das cuenta? ¿De qué me refiero? Si esta magnitud se triplica, entonces esta magnitud va a quedar reducida a la mitad. ¿Ves? Pasa todo lo contrario con las directas, ¿sí o no? Porque las directas, si esta aumenta, para que siga manteniendo de la constante, él también tiene que aumentar. Por eso dice, si él se duplica, él también tiene que duplicarse. ¿Para qué? Para que se mantenga la constante. Entonces acá pasa lo contrario, mirad. Entonces, si la magnitud A aumenta, entonces la magnitud B tiene que disminuir. Y profesor, ¿qué pasa si A disminuye? Bueno, también, ¿sí o no? Si A disminuye, entonces B tiene que aumentar, ya para seguir manteniendo la constante. Mira, entonces, si A se reduce a la mitad, entonces B va a aumentar a su doble. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? Para seguir manteniendo dicha constante. Entonces, acá te explico. Si la magnitud A aumenta, entonces B tiene que disminuir. Si la magnitud A disminuye, entonces B tiene que aumentar. Bien, entonces vamos a ver, profesor, ¿y cómo se grafican este tipo de magnitudes? Mira, presta atención acá, mira. Esta sería la representación gráfica de una magnitud directamente proporcional. Bien, mira.
Lo que voy a hacer acá, chicos, simplemente voy a tener una curva. Si esta curva tiene un nombre específico, ¿sí? Es una hipérbola equilátera. Por ahí no te dejes sorprender con alguna pregunta teórica, ¿sí? Entonces la curva que se genera acá viene a ser una hipérbola equilátera. Mira, entonces vamos a ver de qué manera se van a representar este tipo de magnitudes. Entonces voy a decir, profesor, simplemente tengo, mira, magnitud A, a ver acá, magnitud A, ¿correcto? A ver, magnitud A, bien, me indica acá que tiene que ser inversamente proporcional a la magnitud B. Entonces acá, estas van a ser inversamente proporcionales. ¿Qué se va a cumplir acá, mira, chicos? Hablamos que estas magnitudes se van a multiplicar. Entonces voy a multiplicar. Mira, ten cuidado acá. Sería A1 por ¿quién? Por B sub 3. ¿Ya? Tienes que seguir la intersección. Entonces acá sería, profesor, tengo que A1 se va a multiplicar por B sub 3. Bien. A sub 2. Profesor, A sub 2. Entonces va a multiplicarse. A ver, lo seguimos en la intersección. ¿Con quién? Con B sub 2. Y el otro, ¿quién sería? A sub 3. A ver, profesor, A sub 3 simplemente va a multiplicarse ¿con quién? Con B sub 1. Entonces, chicos, ahí tenéis. ¿Y esto cómo tiene que ser? Simplemente una constante, chicos. Mira, entonces vamos a reflexionar un poco sobre la gráfica. Mira, acá te indicaba, mira, si la magnitud A aumenta, ¿qué pasa con la magnitud B? Aumentaba hacia, ¿no te das cuenta? Gráficamente se observa eso. Y también se observa acá, mira. Si la magnitud A aumenta, ¿qué pasó con la magnitud B? Si uno que iba disminuyendo. ¿Te das cuenta? Mira, magnitud A. ¿Sí? Mira cómo va. Quedó con B sub 3. Pero mientras la magnitud A iba aumentando, ¿qué pasó con la magnitud B? Iba disminuyendo. Entonces, a eso se refieren magnitudes directas y magnitudes inversas. Entonces, cada vez que te digan magnitudes inversas, multiplicas, y cada vez que te digan magnitudes directas, las vas a dividir. Por eso, ¿cómo te das cuenta? Directas de división. Inversas, bueno, de multiplicación. ¿Ya, chicos? Vamos a ver un ejemplo para entender cómo resolver este tipo de gráfica. Mira, me piden nuevamente hallar A más B. Sí, mira, tengo la siguiente gráfica, mira, me doy cuenta que es una IP. ¿Por qué? Por simplemente esta curva. Mira, si tú ves esta curva inversamente proporcional, ¿ya? Entonces, vamos a resolverlo. Mira, como me piden A más B, lo primero que voy a hacer acá, bueno, tú ya sabes, como ves una hipérbola, entonces, profesor, acá se cumple que la magnitud A es directamente, inversamente proporcional a la magnitud B. Bien, entonces acá sería inversamente proporcional. Entonces, ¿qué pasa cuando es inversamente proporcional? Se multiplica. Bien, a ver acá, a ver, no le puse, bueno, los valores, él sería B. Él sería B. Ojo, chicos, que en esta parte, bueno, el orden de los factores no me va a alterar el producto. Entonces, acá no hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, ¿cómo sería? 9 por 8. Ver acá, entonces sería 9, lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 8. El otro, B por ¿quién? B por 4. Entonces sería 4 por B. Bien, ¿y el otro cuánto sería? 36 por A, que simplemente va a ser 36 veces A. Acuérdate que se van a ir multiplicando. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué va a pasar acá? Ojo que acá no te va a tocar simplificar ellos, porque se están multiplicando. Acá sí lo simplifiqué porque se estaban dividiendo, pero acá no puedo, pues no voy a sacar, si se pudiese, no, pues ya no hagas eso. Entonces voy a hacer, comparar el primero, como conozco sus dos valores, con el segundo, y comparar el primero con el tercero. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a resolver este pequeño ejercicio. Mira cómo quedaría acá. Profesor, entonces para la primera parte vas a tener que 4 veces B es igual. Acá, mira, sería 9 por 8, ¿verdad? Eso sería simplemente 72. Entonces, ¿cuánto es el valor de B, chicos? A ver, ¿cuánto sería el valor de B? A ver, sacas cuarta y cuarta. Si tú sacas cuarta y cuarta, B va a resultar ser igual a 18. Ya, B tiene que ser igual a 18. A ver, vamos a ver el valor de A. A ver, ¿cuánto resulta? A sería 36 veces A. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 9 por 8, que es 72. Bien, de acá, chicos, ¿cuánto resulta? A simplemente resulta 36ava, 36ava, A resulta ser igual a 2. Bien,
Entonces vas a decir, profesor, A más B, ya sé cuánto es. Claro que ya sabes, ¿sí o no? ¿Cuánto es? O 18 más 2, 20, ¿sí? 20 sería la respuesta para este segundo ejemplo. Bien, vamos a ver, chicos, última parte, lo que viene a ser las propiedades. Sí, ojo que ya te he estado recalcando alguna de ellas. Por ejemplo, ¿qué pasa si me dicen A directamente proporcional a B? Si te indican A directamente proporcional a B, ¿qué te están indicando? Que dividas A entre B. ¿Te das cuenta? Entonces, vas a tener en claro eso. Si te dicen A inversamente proporcional a B, ¿qué vas a decir? Profesor, me están diciendo que A se debe de multiplicar con B. ¿Te das cuenta? Bastante fácil. ¿Y qué pasa si te dicen o te complican acá? Mira, A directamente proporcional a B cuadrado e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de C. Mira qué pasa acá. Mira, lo único que vas a hacer es aplicar lo que ya sabes. dP se divide y P se multiplica. Entonces, mira, profesor, mira, este A es directamente proporcional a B cuadrado e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de C. ¿Qué pasa? Ellos dos, ¿cómo tienen? Tienen que dividirse. Entonces, A voy a dividirlo simplemente por B elevado al cuadrado. Ya esto, chicos, acuérdate, como A es inversamente proporcional a C, ¿qué tengo que hacer? Simplemente multiplicarlo por la raíz cuadrada de C. Entonces, chicos, esas serían dos magnitudes. Ya sabes que estas magnitudes siempre van a ser constantes. A ver, ahí siempre deben ser constantes. Entonces, esta expresión tiene que ser constante. Entonces, voy a jugar con eso. dP, E y P. dP para dividir y P para multiplicar. ¿Correcto?